Bienvenidos al canal de YouTube comoaprendermas.com. Los invitamos a que se suscriban o que visiten la página web comoaprendermas.com. A continuación se explicará la ley de las proporciones definidas o de las composiciones definidas. Para ello se dará el concepto y unos ejercicios que explican esta ley. La ley de las proporciones definidas dice que las masas de los reactivos y productos que intervienen en una reacción química conservan una relación constante. Veamos el siguiente ejemplo. En esta reacción química se combinan el hidróxido de sodio y el ácido carbónico para originar carbonato de sodio y liberar agua. Esta ley se cumple siempre y cuando la ecuación esté balanceada, es decir, que el número de átomos de todos los elementos que intervienen en los reactivos debe ser igual al número de átomos que aparecen en los productos. Procedemos a balancear la ecuación, en este caso por tanteo. Apreciamos que aquí en los productos hay 2 sodios y en los reactivos 1. Por tal razón, el óxido o base se multiplica por 2, quedando 2 por 1, 2 sodios y 2 sodios. Observamos que en los reactivos hay un carbono y en los productos un carbono. Este elemento está balanceado. Ahora miremos los hidrógenos. En los reactivos 2 por 1, 2 hidrógenos, más 2 del ácido, son en total 4 hidrógenos en los reactivos. En los productos aparecen solamente 2 hidrógenos. Para ello, multiplicamos el agua por el coeficiente 2, quedando también 2 por 2, 4 hidrógenos. Contamos los oxígenos en los reactivos. 2 por 1, 2, más 3 es igual a 5 átomos de oxígeno en los reactivos. En los productos tenemos 3 oxígenos, más 2 por 1, 2, 5 oxígenos. Aquí tenemos ya la ecuación completamente balanceada. Para este ejemplo, interpretamos que siempre 2 moles de hidróxido de sodio deben de reaccionar con un mol de ácido carbónico y originan una mol de carbonato de sodio y 2 moles de agua. Estas cantidades guardan una relación de proporcionalidad directa. Quiere decir que estos valores aumentan o disminuyen en cantidades iguales. Ejemplo, que si en un momento aumentamos en el doble los moles de hidróxido de sodio, también aumentarán en el doble los moles de los otros compuestos que intervienen en la reacción. La relación directa también se aplicará en las masas molares o pesos moleculares de estos compuestos. Para ampliar la explicación, vamos a averiguar las masas moleculares de estos compuestos. Para ello, vamos a la tabla periódica y averiguamos las masas atómicas de todos los elementos que intervienen en la reacción. En este caso, el hidrógeno, el sodio, el oxígeno y también la del carbono. La del hidrógeno de 1,008, la del sodio de 22,989, la del carbono que viene a ser de 12,011, la del oxígeno que es 15,999 y la del aluminio de 26,982. Al conocer las masas atómicas podemos averiguar las masas moleculares. Empezamos con el hidróxido de sodio. Aquí tenemos las masas atómicas de los 3 elementos que conforman esta base. La suma de estas masas atómicas nos da la masa molecular de 39,996 unidades de masa atómica para el hidróxido de sodio. Pero como en la ecuación aparecen 2 moles de hidróxido de sodio, multiplicamos por 2, dando en total una masa de 79,992 unidades de masa atómica. Luego vamos al ácido carbónico y encontramos que está constituido por el hidrógeno, aquí con su masa atómica,
pero como son dos átomos de hidrógeno, se multiplica esa masa por 2, dando como resultado 2,016 UMAS. Se tiene un átomo de carbono, o sea que se suma la masa atómica de un átomo. Y como se tienen 3 átomos de oxígeno, la masa atómica del oxígeno se multiplica por 3, dando en total 47.997. Al sumarlas, da una masa molecular de 62.024 UMAS. Analizamos ahora la masa molecular del carbonato de sodio. Aquí tenemos la masa atómica del sodio, pero como son dos átomos de sodio, se multiplica por 2 obteniendo este resultado. Luego la masa atómica del carbono, que es uno solo, más la masa atómica del oxígeno multiplicada por 3, porque en esta fórmula aparecen 3 átomos de oxígeno. Esta suma nos da una masa molecular de 105.986 unidades de masa atómica. Para el agua tenemos la masa atómica del hidrógeno. Se multiplica por 2 porque aquí intervienen 2 átomos de hidrógeno. Y luego la masa atómica de un solo átomo de oxígeno. Al sumarlas nos da la masa molecular, pero como en la ecuación aparecen 2 moles de agua, multiplicamos esta masa molecular por 2, dando en total 36.03 unidades de masa atómica. En esta tarjeta aparecen los enlaces de los tutoriales sobre peso atómico y número de Avogadro y el de composición centesimal. Los invitamos a que lo visiten. Regresamos a este ejemplo. Estas masas moleculares las podemos expresar en masas molares o pesos moleculares, indicando que intervienen 79.992 gramos de hidróxido de sodio con 62.024 gramos de ácido carbónico para generar 105.986 gramos de carbonato de sodio y 36,03 gramos de agua. Es oportuno mencionar que la suma de los gramos de reactivos es igual a la suma de los gramos de los productos. Esta ley de proporciones también se aplica en el número de moléculas. 2 moles de hidróxido de sodio son equivalentes a 12.046 por 10 a la 23 moléculas. Una mol de ácido carbónico es equivalente a 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Aquí una mol de carbonato de sodio tiene este valor de moléculas y 2 moles de agua tendrán una equivalencia a 12,046 por 10 a la 23 moléculas. Entre estas cantidades de moléculas también se conserva una proporcionalidad. Ejemplo, si este número de moléculas en un momento se trabaja en una cuarta parte, estas otras cantidades de moléculas también disminuirán en 4 partes. Ampliando el ejemplo, si una persona en un momento trabaja con 4 moles de hidróxido de sodio, aquí está indicando que lo ha duplicado. Por tal razón, los moles de los otros compuestos también se duplican. Los gramos también se duplicarán. Aquí el doble de 79.992 gramos es esta cantidad y los demás gramos de los otros compuestos también aumentarán en el doble. Sucede con las moléculas. Como aquí los moles se aumentaron en 2, las moléculas también se duplicarán y quedarán como 24.092 por 10 a la 23 moléculas en el caso del hidróxido de sodio. Y los otros compuestos también duplicarán sus números de moléculas. Veamos otro ejemplo. Aparece la ecuación química entre el trióxido de dialuminio, el ácido sulfúrico, para originar sulfato de aluminio y agua. Procedemos a balancear la ecuación.
Para esto multiplicamos el ácido sulfúrico por 3 y el agua por 3, quedando la ecuación balanceada. Observemos, 2 aluminios en reactivos, 2 en productos, 3 por 1, 3 azufres en reactivos y 3 por 1, 3 azufres en productos. Oxígenos, 3 más 3 por 4, 12. 12 más 3, 15. En los reactivos y en los productos son 4 por 3, 12 oxígenos. 3 por 1, 3. 12 más 3 oxígenos, 15. Quedan balanceados los oxígenos. Y los hidrógenos, 3 por 2, 6 hidrógenos en reactivos y 3 por 2, 6 hidrógenos en productos. Para la ley de las proporciones definidas, está indicando que una mol de trióxido de aluminio reacciona con 3 moles de ácido sulfúrico para producir una mol de sulfato de aluminio y 3 moles de agua. Podemos averiguar las masas moleculares de estos compuestos. Aquí tenemos en el caso del trióxido de aluminio, el aluminio con su masa atómica se multiplica por 2 porque en la fórmula aparecen 2 átomos, dando este resultado. Para el oxígeno tenemos un total de 3 oxígenos, por eso su masa atómica se multiplica por 3, obteniendo el valor de 47.997 unidades de masa atómica. La suma de estas masas atómicas da la masa molecular del trióxido de aluminio. Luego procedemos a averiguar el del ácido sulfúrico. Aquí tenemos la masa atómica del hidrógeno multiplicada por 2, porque aquí aparecen 2 átomos. Se suma la masa atómica de un átomo de azufre más la masa atómica del oxígeno multiplicada por 4, porque en la fórmula aparecen 4 átomos de oxígeno. La suma de estas masas atómicas da un total de 98.078 UMAS, pero como en la ecuación aparecen 3 moles de ácido sulfúrico, multiplicamos esa masa por 3, obteniendo como resultado correspondiente a las 3 moles del ácido sulfúrico. Averigüemos las del sulfato de aluminio. Aquí tenemos la masa atómica del aluminio. Se multiplica por 2 porque en la fórmula aparecen 2 átomos de aluminio. Luego, la masa atómica del azufre se multiplica por 3 porque aquí hay 3 átomos de azufre. Y luego, la de masa atómica del oxígeno se multiplica por 12 porque aparecen 4 por 3, 12 átomos de oxígeno. La suma de estas masas atómicas da una masa molecular de 342.15 unidades de masa atómica. Procedemos a averiguar la masa molecular del agua. Aquí está la masa atómica del hidrógeno. Se multiplica por 2 porque en la fórmula hay 2 átomos. Luego, el oxígeno, que es un solo átomo, y al sumarlas se tiene una masa molecular de 18.015. Pero como en la ecuación aparecen 3 moles de agua, se multiplica esta masa por 3, dando en total 54.045 unidades de masa atómica. Estas masas moleculares, al convertirlas en masas molares o pesos moleculares, se colocan en gramos. Aquí está la relación de los compuestos que intervienen en esta reacción química. Apreciemos que la suma de los reactivos es igual a la suma de los gramos de los productos. También la relación entre las moléculas se conserva. Aquí tenemos que una mol tiene 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Para el ácido sulfúrico, como son 3 moles, sería esta cantidad de moléculas. Para el sulfato de aluminio, una mol es equivalente a este número de moléculas y para el agua, 3 moles equivalen a 18.069 por 10 a la 23 moléculas. Para explicar la ley de las proporciones definidas, miremos este ejemplo. Una persona
quiere obtener 114,05 gramos de sulfato de aluminio. Esta cantidad corresponde a la tercera parte del valor en gramos del sulfato de aluminio. O sea que se divide por 3 y nos da 114,05. De acuerdo a la ley de proporciones definidas, esto quiere decir que si esta cantidad es la tercera parte, aquí las demás estarán también en terceras partes. O sea que al dividir los gramos del trióxido de aluminio por 3 dará 33,987 gramos. O en el caso del ácido sulfúrico, esta cantidad al dividirla por 3 obtenemos este valor. Y que también se debe dividir los gramos de agua por 3 obteniendo este valor. Esto mismo sucede con los moles. Como aquí se dividió por 3, estos moles deben ser divididos por 3 y los moles de los otros compuestos también deben ser divididos por 3, dando la división de un mol dividido por 3, 0,33. 3 moles dividido por 3 sería 1 mol y para el agua 3 moles dividido por 3 nos da 1 mol. Esa misma relación se presenta en las moléculas. El número de moléculas al dividirlas por 3 da 2,077 por 10 a la 23 moléculas. Y lo mismo para las otras cantidades de moléculas se divide por 3 obteniendo este resultado. Este valor al dividirlo por 3 se obtiene este resultado y lo mismo para este caso. En conclusión, al trabajar con una tercera parte de los gramos de sulfato de aluminio, los gramos de los demás compuestos disminuyen la tercera parte, lo mismo que los moles y exactamente una tercera parte de las moléculas de estos compuestos. Recuerden seguir visitando el canal de YouTube como aprendermas.com. Hasta un próximo tutorial.